El gran distintivo de la Alianza Cristiana y Misionera es su enfoque claro en Jesucristo, según expresado en el Evangelio cuádruple. Él es nuestro Salvador, nuestro santificador, nuestro sanador y nuestro Rey que viene. Cuando comenzamos a hablar de Él como Salvador, casi todo cristiano evangélico tiene una idea bastante precisa de lo que queremos decir. Y hay bastante concordancia entre las denominaciones en cuanto a la necesidad de tener un encuentro con Cristo como nuestro Salvador. Hasta podríamos esperar con algún grado de certeza que la mayoría de los cristianos coinciden en cuanto a cómo uno se hace seguidor de Jesús. Las palabras por gracia mediante la fe vienen con facilidad a la mente. Pero cuando comenzamos a hablar de Cristo como santificador, como hace Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, donde dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Hay mucho menos uniformidad y mucha más confusión. Tal vez la mejor manera de comenzar hoy es notar que cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan acerca de la salvación que es nuestra en Cristo, lo hacen de tres maneras diferentes. A veces, de hecho la mayoría de las veces, hablan en tiempo pasado. Nos dicen que hemos sido salvados, tiempo pasado, una acción que ha sido completada. Están señalando un momento en la historia cuando, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y puesto nuestra fe y confianza en Jesús, hemos pasado de la muerte a la vida. Éramos esclavos del pecado. Entonces, en determinado momento, ese momento en el que ejercitamos la fe en Cristo, pasamos a ser hijos de Dios. Los teólogos llaman ese aspecto de la salvación justificación. Dios declaró que éramos no culpables. Otras veces, sin embargo, cuando el Nuevo Testamento habla acerca de nuestra salvación, utiliza el tiempo presente y dice, en efecto, que estamos siendo salvados. Estos pasajes, como el de Filipenses, que dice que debemos llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, destacan el hecho de que aunque hemos sido declarados justos por Dios, hay un proceso en marcha en nuestras vidas, un proceso gobernado por el Espíritu Santo, quien vive en nosotros y quien mediante nuestra voluntad de comprometer toda nuestra vida a su control, nos conforma a la imagen de Jesucristo, nuestro hermano. Ahora, tal vez quieran hacer referencia a Romanos 8:29 para entender lo que Él está tratando de hacer en nuestras vidas. Nos está haciendo más como Jesús. Los teólogos llaman a este continuo proceso la santificación. Dicho sencillamente, Dios quiere hacernos en realidad lo que ya hemos sido declarados ser en Cristo. Entonces, finalmente, hay veces cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan acerca de la salvación como algo que todavía está en el futuro. Seremos salvados, dice Pedro en el primer capítulo de su primera epístola. Él dice que estamos esperando una salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es lo que los teólogos llaman glorificación. Esto ocurrirá cuando estemos con Cristo en la eternidad. Y entonces seremos tan parecidos a Jesús como puede llegar a serlo un ser creado. Él todavía será Dios. Nosotros todavía seremos criaturas, pero seremos criaturas perfectas, conformadas a su imagen. Hoy quiero hablarles acerca de la salvación en el tiempo presente, acerca de la santificación, acerca del proceso que nos hace más y más y más como Jesús. El Evangelio de Juan hace constar las palabras de Juan el Bautista al principio del ministerio de Cristo. Cuando Juan ve a Jesús andando por el camino, él proclama: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esta aseveración, tal vez recordando la experiencia de Israel en la noche de la Pascua, Juan claramente coloca a Jesús en su rol de Salvador. Pero unas pocas oraciones después, Juan hace una segunda aseveración acerca de Jesús. Él dice: este
es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Con esa declaración, Juan anunció que Jesús era también nuestro santificador. No todos los cristianos están de acuerdo en este punto. A mí me parece bastante claro que Juan el Bautista comprendió desde el mismo principio que no había uno sino dos grandes regalos que Jesús vino a traer a su gente: salvación y santificación. Estos dos regalos están relacionados. Pero la triste realidad es que mientras todo cristiano comprende y experimenta el primero, muchos cristianos no comprenden y nunca experimentan verdaderamente el segundo. El resultado de esa deficiencia es devastador para la vida espiritual. Sin la experiencia de Cristo como nuestro santificador, estamos condenados a una continua y fracasada lucha contra el pecado. El deseo de separarnos, y ese es el significado de la raíz de la palabra santificar, del pecado existe, pero no hay poder para lograrlo. Escuche estas palabras de Romanos 7. Pablo dice: no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso sigo haciendo. Todo eso suena familiar. Suena a alguien que usted conoce. Tal vez hasta sea su propia experiencia. Y si es así, entonces usted necesita conocer a Jesús no solo como su Salvador, sino también como su santificador. Sin la experiencia de Cristo como santificador, hay una falta de poder en nuestras vidas y ministerios. Nos embarcamos en tareas diseñadas para servir a Dios y mostrar el amor de Cristo a los demás, pero no hay ningún poder real en lo que hacemos. La presencia y el poder de Dios, que eran tan evidentes en la vida de los primeros cristianos y también en las vidas de muchos de los siervos de Cristo hoy, de alguna manera está ausente y la gente no sabe que Dios está con nosotros de una manera especial. Otro elemento que con frecuencia falta en las vidas de los que todavía no han experimentado la realidad de Cristo como santificador es la seguridad de la salvación. Estas personas saben que la Biblia promete que todos los que creen en Cristo han sido adoptados como hijos e hijas del Rey, pero no sienten que sea así. Y a menudo se preguntan si su relación con Cristo es real o no. Esa situación, a su vez, conlleva una falta de gozo en su caminar con Cristo. Permítanme tratar de explicarlo de otra manera. Cuando conocemos a Cristo como Salvador, experimentamos la realidad de ser librados de la pena del pecado. Pero cuando lo conocemos a Él como santificador, también somos librados del poder del pecado. Eso es algo diferente. La salvación nos libra de la muerte eterna, pero la santificación nos libera para vivir en el poder del Espíritu. El primer gran regalo de Cristo nos libra de la culpa de nuestro pasado, pero el segundo gran regalo nos capacita para resistir las tentaciones del futuro. Si Dios, por la obra consumada de Cristo, me ha perdonado todos mis pecados del pasado, pero no tengo la capacidad de resistir las tentaciones y los fracasos que me confrontan en el presente, entonces mi salvación es frustrante y posiblemente hasta un regalo que me desanima. Pero esa no tiene que ser nuestra experiencia, porque Él no es solo mi Salvador, es también mi santificador. En el momento de la salvación, Cristo vive en nosotros porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero en la etapa de la santificación, Cristo comienza a vivir a través de nosotros porque ahora somos llenos del Espíritu Santo. Aún una lectura superficial del Nuevo Testamento es suficiente para convencernos de que existen dos clases de cristianos. En 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4, Pablo los describe como espirituales y mundanos o carnales. En Romanos 7 y 8, Pablo distingue entre creyentes que son motivados por sus propias fuerzas, su propia carne, y los que son impulsados por el Espíritu. En Efesios 5:18, la distinción se hace entre los que son llenos o no llenos. Se ha dicho que en la experiencia normal, todo creyente debe recibir ambos de estos preciosos regalos al momento de su conversión.
Y si todo converso comprendiera completamente la enseñanza de la palabra de Dios sobre estos temas, probablemente sería así. No hay ninguna razón por la cual no pudiera ser así. Nuestra experiencia, sin embargo, y aparentemente la de los autores de las Escrituras, sugieren que para la mayor parte de nosotros la experiencia de Cristo como santificador viene luego. Es una experiencia que tenemos que buscar. La promesa del Salvador es que el Padre que está en el cielo le dará el Espíritu Santo a todo el que se lo pida. Regresaré luego a ese versículo en Lucas capítulo 11. No es difícil reconocer un cristiano que está experimentando la realidad de una vida llena del Espíritu. Esa persona vive en victoria y comienza cada vez más y más a lucir y actuar como Jesús. La presencia y el poder de Dios están sobre esa persona y su vida está llena del gozo del Señor. Debemos preguntarnos entonces, ¿por qué existen dos clases de cristianos? ¿Por qué no todos los cristianos viven la realidad de la santificación? Creo que hay al menos 4 razones dadas en el Nuevo Testamento por las cuales no es así para todos. La primera es mera ignorancia. Hay algunos cristianos que no se dan cuenta que una vida llena del Espíritu, una vida de Cristo viviendo no solo en nosotros, sino a través de nosotros, es posible. Tal vez sus iglesias no enseñan esta verdad. Quizás ellos nunca han comprendido que el tipo de vida que ejemplifican los primeros cristianos todavía está disponible para los que vivimos en el siglo XXI. El temor también puede evitar que experimentemos esta realidad. Nunca nos gusta ceder el control, pero eso es lo que estar llenos del Espíritu de Cristo requiere. Si tenemos temor de que el Espíritu Santo nos hará pasar vergüenzas o lucir tontos o se manifestará en nosotros de alguna manera que preferiríamos no experimentar, la Biblia dice que podemos suprimir su poder en nuestras vidas. El pecado también nos puede apartar de esta vida. Pues es así que en Efesios 4:30 Pablo dice que podemos agraviar al Espíritu. ¿Hay alguna área de nuestras vidas que rehusamos rendir a Él o algún pecado que amamos demasiado como para arrepentirnos y entregarlo? Entonces nunca conoceremos la maravillosa realidad de ser llenos del Espíritu Santo. Estar satisfechos con nosotros mismos o indiferencia es otro enemigo natural de la santificación. Hasta que tengamos hambre y sed de justicia, de la cual habla Jesús en Mateo 5, nunca nos llegará. Estoy bastante seguro de que la razón primordial por la cual la mayoría de los cristianos nunca experimentan todo lo que Cristo quiere que ellos tengan de Él es sencillamente que no lo desean lo suficiente o que no lo desean a Él lo suficiente, como para hacerse disponibles para recibir más de su vida. Nuestras vidas en Cristo a menudo son mucho más pobres de lo que Él quisiera que fueran. La plenitud de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, nunca será nuestra hasta que lo conozcamos a Él, no solo como Salvador, sino también como santificador. Para terminar, quiero dejarles 4 palabras sencillas. La primera palabra es sed. Si alguno tiene hambre y sed del Espíritu de Cristo, lo puede obtener. Dijo Jesús en el gran día de la cena. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Juan nos dice que él hablaba específicamente del Espíritu Santo, así que necesitamos tener sed. La segunda palabra es pida. Hace un rato hice referencia a un versículo en Lucas 11, donde Lucas nos dice que Jesús dijo que el Padre es un Padre bueno y así como nosotros sabemos obsequiar buenos regalos a nuestros hijos, Él quiere obsequiarnos buenos regalos a nosotros. Entonces Jesús añadió que el Padre está listo para entregarnos el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo a todo el que la pida. La tercera palabra es someterse. En Romanos 6 y de nuevo en Romanos 12, Pablo nos habla de entregar nuestras vidas en un acto de compromiso y dedicación. En Romanos 6 él dice,
considérense muertos al pecado, pero vivos para Cristo. En Romanos 12 dice, necesitamos entregar nuestras vidas como un sacrificio vivo para Cristo. La última palabra que quiero dejar con ustedes es permanecer. La encuentran en Juan 15, esa maravillosa analogía entre la vid y los pámpanos. Jesús dijo que el secreto de mantener la llenura del Espíritu Santo, el secreto de mantener la plenitud de la vida que Cristo quiere vivir en nosotros, es que necesitamos permanecer en Él. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran en mi nombre y yo lo haré. Tendrán mucho poder, producirán mucho fruto. Y entonces dice, y su gozo será completo. Jesús, Él no es solamente nuestro Salvador, Él quiere ser nuestro santificador. Un día, hace unos años atrás, Macanzu, un estudiante aliancista que se preparaba para el ministerio en un colegio bíblico de la Alianza en el Congo, se acercó a su maestra. Señora Spriggins, me estoy preparando para ser pastor, pero vivo una vida miserable. No tengo gozo, ni paz, ni pasión. ¿Cómo puedo ganar a personas para Cristo si es para vivir la vida que yo vivo? Aunque Macanzu conocía a Jesús como Salvador, no tenía idea de lo que significaba caminar en la llenura del Espíritu. Luego de examinar las Escrituras con su maestra, Macanzu sintió la convicción de su necesidad de vivir no por la carne, sino por el Espíritu. Oró y le pidió a Dios que le mostrara lo que necesitaba para cambiar su vida. Dios le reveló áreas de su vida que no estaban completamente rendidas al Espíritu. Le confesó a su maestra que había hecho trampa en sus estudios y a otro profesor cuya clase había estorbado. Le confesó a su esposa que había escondido material pornográfico, el cual procedió a destruir. Su obediencia al Espíritu deshizo la atadura del enemigo sobre Macanzu y su gozo, pasión y poder regresaron. Llegaron las lluvias, proclamó, y siguió adelante alcanzando a miles de hombres y mujeres en su país para el Señor. Todo comenzó con un sencillo acto de obediencia. Amigos, esa es la esencia de la santificación. La obra que Dios quiere hacer a través de su Espíritu para conformarnos a la plena estatura de Cristo, según sometemos nuestras vidas completamente a su señorío. Uno de los distintivos de la Alianza Cristiana y Misionera es su insistencia en que por el poder del Espíritu Santo, Jesucristo no solo vive en nosotros, sino vive a través de nosotros. En nuestro próximo estudio aprenderemos más sobre cómo ocurre esto según nos encontramos con Jesucristo, nuestro santificador. Cuando llegamos al fin de semana, ya sin yo expectativas ni creyendo que iba a pasar nada importante. De hecho, discutimos en nuestra habitación. Al extremo que yo me fui de la habitación, incluso intenté irme a mi casa. Yo sabía que mi auto estaba por ahí en algún lugar, pero no pretendía irme caminando, ¿ya? Pero estaba tan oscuro que no pude encontrar la salida, así que me tuve que devolver a la pieza. El sábado en la mañana ya la cosa empezó a cambiar,
escuchando el testimonio de una mujer que relataba, así como por casualidad, que ella se había enamorado de un hombre, que se había dejado a su marido y que después había vuelto con su marido. Yo la veía ahí con su marido y se veían tan bien, que ella con su relato en el fondo hizo nacer en mí esa posibilidad de que nosotros tuviéramos un futuro juntos. Yo me consideraba ateo, yo no creía en Dios. Al final del fin de semana ya yo fui conmovido por el Señor y yo salí del encuentro muy impactado. Yo tengo fe, ¿ya? Y no pierdo la esperanza que si es la voluntad del Señor que yo algún día me pare y vuelva a caminar, así va a ser, ¿ya? Y si no es así, también estoy preparado para aceptarla, ¿ya? Porque es su voluntad y eso no ha sido impedimento para que sigamos participando en Alma. Dios hizo con nuestras vidas un cambio radical, no solo en la parte de no ser creyente a ser creyente, sino que el tener un testimonio en relación a la adversidad. Igual hemos seguido viajando y dando testimonio de lo que el Señor ha hecho aún después de esta lesión medular y aquí nos tienen gozosos de vivir la vida que vivimos y lo más lindo poder servirle a Él y compartir con nuestros hermanos en la fe. Ese poder tan grande que Dios tiene, ¿ya? Y el amor tan grande que nos dio, nos permite seguir queriendo servirle, aprendiendo de Él y trabajando para Él. Y hemos aprendido que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Él. Amén.